6:43 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Es momento de nuestra primera entrevista del día. Vamos a conversar con Carlos Raúl Hernández. Él es sociólogo, analista político y miembro del proyecto Entendimiento Nacional. Con él es necesario hablar sobre todo del entendimiento nacional, porque en definitiva hay incertidumbre en el país. Se levantaron las mesas de diálogo, se levantó el gobierno de la mesa, se paralizó el proceso que se estaba viviendo respecto a la situación política, económica y social del país. Y con la bienvenida le pregunto, ¿ahora qué viene? Bueno, lo que estamos viviendo en Venezuela hoy es lo que pudiéramos llamar un empate catastrófico entre, por un lado, el gobierno de los Estados Unidos y un sector de la oposición grande, o por lo menos importante, y el gobierno. Ese equilibrio catastrófico conduce a la parálisis que viene funcionando en el país a partir de las elecciones de mayo del 18, es decir, cuando la oposición prácticamente se desintegra desde el punto de vista orgánico, ¿no? Una oposición que venía unida desde hacía bastante tiempo, pues termina fracturada, fragmentada. Bueno, a partir de ahí lo que ha cundido es la inercia y unos intentos de cambio de régimen que no han conducido a nada y que no han tenido ninguna repercusión importante. Entonces, ¿qué pasa? Que después de año y tanto, la comunidad internacional ha resentido el problema, sobre todo de la migración, las migraciones masivas, que se proyectan con mucha más fuerza incluso. Eso los ha obligado a tomar una posición mucho más beligerante en el asunto y, como sabemos, prácticamente ha forzado una mesa de negociaciones que comenzó en Oslo y que sigue en Barbados y que nuevamente ha entrado en crisis, como lo sabemos, ¿no? ¿Vuelven a las mesas? Bueno, tendrían que volver porque lo otro es un callejón sin salida y la comunidad internacional lo sabe. Y como te decía, la comunidad internacional, tanto América Latina como Europa, los Estados Unidos lo ven desde otra perspectiva, ven como un gravísimo problema que Venezuela se está desintegrando como país y no muy lentamente y que puede llegar a ser un estado fallido, estilo africano, se puede dividir en 3 pedazos. Esa es la perspectiva inevitable o prácticamente inevitable si aquí no hay entendimiento entre las dos partes, y eso preocupa a Europa y preocupa a América Latina, entre otras cosas por la carga migratoria que eso implica. El gobierno prácticamente en sus discursos ha eliminado de cierto modo a la oposición venezolana y ha tratado como oposición a su gobierno a los Estados Unidos. Y yo le pregunto, ¿la lucha de este gobierno es en contra de los Estados Unidos hoy o realmente hay una lucha interna con la oposición? Bueno, porque le ha restado importancia en los discursos. La preocupación fundamental del gobierno son las sanciones. En el plano interno, la oposición venezolana ha demostrado, yo que me he dedicado a estudiar la historia política, un caso insólito de inoperancia, el de la oposición venezolana. Es decir, América Latina hace unos años estaba confiscada por el comunismo rosado ese del bolivarianismo y progresivamente, sin apoyo de ninguna potencia extranjera, cada país se ha ido sacando de encima esa maldición. Bueno, desgraciadamente Argentina, por un gobierno pésimo de Macri, parece que va a entrar otra vez en ese ciclo. Pero en todo caso, Brasil, Argentina, Ecuador, Centroamérica se han ido quitando la erupción esa del socialismo del siglo XXI y desgraciadamente la única que no ha podido es Venezuela. O sea, Venezuela no ha podido con el adversario y sigue sin poder. Y ahora, desgraciadamente, no puede ni siquiera con el apoyo de 50 países, ni con el apoyo de los Estados Unidos, que son 50 más. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso es que el gobierno enfoca sus baterías contra los Estados Unidos, que son los que en última instancia están decidiendo. Fíjate que había unos avances en las conversaciones de Barbados y Bolton declaró que no era posible aceptar unas elecciones con Maduro en la presidencia y prácticamente las conversaciones se cambiaron. Usted fue el primero que habló del tema de las negociaciones en Oslo, de los buenos oficios de Noruega. Sí. Realmente poco se creía y luego sale la noticia y definitivamente se sabía que la fuente era correcta. ¿Sabe algo más
de las negociaciones? Bueno, la información que tengo, que es más o menos de las mismas fuentes, es que bueno, tienen tanto al gobierno como a la oposición, Europa y América Latina prácticamente contra la pared sobre la necesidad de negociar. Porque de verdad, mira, Venezuela se ha convertido en un problema fastidioso para el resto de los países. Es un país que no termina de resolver sus problemas, que no tiene capacidad para resolverlos, que tiene uno de los peores gobiernos en la historia del continente, que tiene una oposición que no es capaz de lograr rematar nada y que se ha convertido en un problema global. Entonces, de verdad que es un fastidio y ya los países saben que si no hay injerencia de la comunidad internacional en Venezuela, el problema no se va a resolver y puede conducir a un golpe de Estado, una guerra civil, una situación como la de Yemen o la de cualquier... ¿De qué otra forma puede intervenir la comunidad internacional? Han intentado con presiones económicas, han intentado con procesos de diálogo, con negociación, con los buenos oficios de Noruega, han intentado con sanciones, han intentado con bloqueos. Y yo le pregunto, ¿de qué otra manera puede la comunidad internacional hacer algo por Venezuela? Bueno, yo creo que la única manera es presionando el diálogo, es la única, porque no hay otra salida que el diálogo, no existe ninguna. Mira, yo he visto mucha gente delirante pidiendo intervenciones internacionales. Una intervención extranjera militar en Venezuela implica el comienzo de un problema peor, no es que se van a resolver los problemas de aquí, el comienzo de una situación mucho más grave y que puede conducir a, como te decía, a la condición de Venezuela como Estado fallido, es decir, a Venezuela fracasar como Estado y dividirse. Claro. Entonces, no hay otra salida que la conversación y el diálogo. Todo lo demás son fantasías de diletantes que hablan de guerras, de intervenciones, de cosas. ¿Está bien planteado el diálogo como lo establece Noruega? Es decir, metodológicamente, ¿está bien establecido? Bueno, es la mejor experiencia que hemos tenido, ¿no? Porque en situaciones anteriores de supuesto diálogo, que no hubo tal, bueno, salvo en el caso de República Dominicana, que sí lo hubo, y fue un diálogo bien concebido en términos técnicos y académicos. En el 2002 no duró 2 días. No, es que además eso fue una cosa más bien, un espectáculo, eso no fue un diálogo, son unos tipos, bueno, en el 2002 fue el diálogo de Gaviria. Claro. Sí, que condujo al referéndum revocatorio. Abril, agosto, septiembre, sí, diciembre. Sí, que condujo al referéndum. Yo me estaba refiriendo a lo otro que hicieron allá en los posteriores, que hicieron uno en el Museo de Coche, que llegaron todos sudorosos de haberse insultado todo el día, se sentaron a la 1 de la mañana a volverse a insultar en una mesa de supuestamente. Sí, los periodistas diálogo. Salimos de nuestro trabajo a las 5 de la mañana en una jornada de 24 horas, lo recuerdo. Entonces, perfectamente. Claro, son cosas improvisadas, pero esto sí se está haciendo bien, porque además Noruega tiene una tradición académica importante en esa materia y yo confío mucho y hay que apoyar decididamente los esfuerzos de Noruega. ¿Qué falta en el diálogo? Bueno, falta la voluntad de los actores, porque yo lo voy a decir como me parece obvio. Mira, mientras se mantenga eso que se llama el mantra, o sea, la receta de 3 pasos, sin la cual parece que a quienes están llevando el proceso no les interesa una elección, que, ¿cómo es que dicen? Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso primero que eso es un artificio de la imaginación, eso es absurdo. En todos los procesos, o casi todos los procesos de transición democrática que ha habido, es decir, sencillamente las dictaduras convocan unas elecciones y las pierden. Es decir, no es que tiene que hacerse a la medida y según el gusto de quienes están tramando alguna estrategia particular, sino que sencillamente se llama a unas elecciones, se pone de acuerdo el país en relación con un Consejo Nacional Electoral y se va a esas elecciones. Ahora, lo que habría que preguntarse es por qué esa insistencia en que sea el mantra, en que sean esos 3 pasos y que no sea como en Nicaragua, en Polonia o en Chile o en todas partes donde fue sencillamente, o en Brasil o en Uruguay, que se llama el régimen autoritario llama a unas elecciones, la oposición se une y va a esas elecciones y va a ganar y gana. Bien. Ha sido muy sencillo para usted hablar del mantra de la oposición y de que no hay voluntad por parte de las partes, pero solamente habló de la falta de voluntad de la oposición y habló de ese mantra. Pero ¿y el gobierno? Bueno, ¿qué ha faltado en el gobierno? En la próxima parte me lo va a responder. Ahí vamos.